Bueno, queridos hermanos, muy buenos días, sean todos bienvenidos. Hoy nos encontramos aquí nuevamente reunidos delante de la presencia del Señor. Muy contentos, muy gozosos, alegres, felices, de verdad, por esta oportunidad que el Señor nos da de podernos reunir nuevamente, y qué mejor que poderlo hacer hoy a campo abierto, disfrutando de las maravillas de la creación del Señor, de la creación de nuestro buen Dios. Quiero aprovechar la oportunidad para darle una bienvenida a mis hermanos que se encuentran nuevamente aquí junto con nosotros. Bienvenidos, gracias por estar acá, el Señor les bendiga. También un saludo de manera muy especial para nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales, y bienvenidos, el Señor les bendiga también. Un saludo cariñoso y fraternal también para todos nuestros hermanos de las diferentes iglesias Berea que están dispersas en el mundo, ¿no? En nuestros hermanos de la iglesia de España, de Italia, nuestros hermanos de la iglesia de Chile, nuestros hermanos de la iglesia de México, nuestros hermanos de la iglesia de Argentina también, de Italia, nuestros hermanos de Lima, el Señor les bendiga y bienvenidos también. Bueno, como siempre el Señor tiene una palabra para nosotros cada día, el día domingo que nos reunimos, no solamente para exaltarlo, para alabarlo, porque esa es una de las funciones de nosotros como iglesia cuando nos reunimos, también para escucharle, para de una manera humilde, concentrada, escuchar lo que tiene Dios para nosotros, la voluntad del Señor que está plasmada en la palabra de Dios. Así que quiero invitarlos para que por favor nos ubiquemos ahora en sus Biblias, en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 6, donde vamos a leer del verso 13 al verso 18, hermanos, por favor. Quienes puedan, por favor, pongámonos de pie para dar honra a la palabra del Señor. Mateo 13. Repito, Mateo capítulo 6, donde vamos a leer el verso... 13. Perdón, que se me fue aquí una... Mateo capítulo 3, del verso 13 al 17. Ah, 3. Sí, perdón. Es que el viento me pasó aquí una mala jugada. Mateo capítulo 3, del verso 13 al 17, repito. Y dice la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine en esta mañana y que nos ayude a comprenderla, que nos dé iluminación de lo que ya nos ha revelado en su bendita palabra. Padre misericordioso, te agradecemos en esta mañana y nos dirigimos a ti con un corazón agradecido, para rogarte y pedirte, Señor, que tu palabra haya cabida en nuestro corazón, y para que nuestro oír sea con fe y que podamos tomar la decisión de creerla, de vivirla y de ponerla por obra en cada una de nuestras vidas y en nuestro diario vivir.
También quiero pedirte que te lleve la gloria y la honra porque es tu palabra la que predicamos en el nombre de Jesús. También te ruego, Padre Santo, para que en este momento yo pueda ser un instrumento útil para mis hermanos de edificación y que tu palabra cumpla el propósito con el que tú la envías. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, ya podemos sentarnos. Bueno, el título de este sermón, hermanos, es bautismo cristiano. El bautismo cristiano es un bautismo conforme o de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. El bautismo cristiano no es un bautismo conforme lo disponga una persona o un pastor o llámese sacerdote o llámese, bueno, el bautismo cristiano es y debe ser conforme a la palabra de Dios, nos lo enseña, conforme está establecido por el Señor. Así que en el pasaje que leemos en esta mañana tenemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, testimonio vivo, testimonio real, hechos que ocurrieron durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo a su paso por la tierra. Nos está dando testimonio y nos está dando ejemplo a cada uno de nosotros como cristianos. Recordemos que una de las cualidades del creyente es aquel que permanece en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, aquel que pone por práctica, que pone por obra los mandatos y las enseñanzas, las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo establecidas en la palabra de Dios. Y con esa convicción es que cada uno de nosotros hacemos lo que hacemos. El hecho de estar aquí reunidos en esta mañana es porque Dios ha puesto el querer, así como el hacer en cada uno de nosotros, y porque nosotros nos disponemos también para reunirnos, para alabar al Señor, para exaltar su nombre y para obedecer a su palabra, hermanos. El pasaje que leemos hoy, hermanos, es una clara referencia, un claro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros. Recordemos que Él es nuestro mayor referente, de quien aprendemos, de quien debiéramos aprender todas las cosas: humildad, mansedumbre, amor, todos los atributos que nuestro Señor Jesucristo como hombre nos enseñó. De ahí que Él mismo dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Quiero hacer énfasis en algo, y es que debemos tener cuidado de que no todo lo que está en la Biblia debemos hacerlo, o no todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo nosotros debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque podemos cometer un error o podemos poner en riesgo nuestra salud. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días. ¿Quiere decir eso que nosotros debemos ayunar 40 días también? No. ¿Que está en la palabra? Sí, pero si hacemos eso, vamos a poner en riesgo nuestra vida. Entonces es importante tener en cuenta eso, que no todo lo que está en la palabra de Dios es para el creyente o es para la iglesia. Es importante por eso tener en cuenta el contexto de la palabra de Dios, de lo que nos está hablando, de cómo nos lo habla, a quién le habla, cómo debemos hacerlo, etc. Bueno, eso como introducción, y no quiero alargarme tanto. El tema de hoy quiero hacer énfasis en el bautismo. Y para eso he planteado algunas preguntas que a lo largo de esta predicación y con la ayuda de la palabra de Dios vamos a ir dando respuesta. Porque siempre que la Biblia nos habla de un tema, llámese el tema que sea, nos surgen preguntas, nos surgen dudas,
Por ejemplo, ¿qué es el bautismo? ¿Sí? Porque el tema central de hoy es el bautismo. Preguntas como ¿qué es el bautismo? ¿Cuántos bautismos son? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Para qué nos bautizamos? Y vamos a dar respuesta a ellas. Quiero comenzar con la primera pregunta. ¿Qué es el bautismo? Dice, el bautismo es un rito en el cual nos identificamos simbólicamente en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para participar de una nueva vida. Eso es lo que conocemos como creyentes acerca del bautismo. Y quisiera leerles Romanos capítulo 6, donde claramente el apóstol Pablo nos dice algo al respecto que tiene referencia a la primera pregunta. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, donde vamos a leer del verso 1 al 6. Dice la palabra del Señor en palabras del apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Amén. Con esto damos respuesta a la primera pregunta, ¿qué es el bautismo? Ahora, segunda pregunta, ¿cuántos bautismos son? Normalmente hemos escuchado de varios bautismos. Es más, en alguna ocasión yo escuchaba a un predicador en una de las congregaciones en las que estuve en mis inicios del cristianismo, hablaba de 5 bautismos. Pero ¿qué tan cierto es eso? Siempre que escuchemos algo, es importante ir a la palabra de Dios para saber si lo que escuchamos es verdad o no es verdad, para saber si concuerda, y si concuerda con lo que está escrito en la palabra de Dios, pues no vamos a tener ningún problema, simplemente lo creemos, ¿no? Pero si no, entonces ya entramos en duda, ¿no? La palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 4 que hay un solo bautismo, y yo quisiera que lean junto conmigo Efesios capítulo 4 del verso 1 al 6. Efesios capítulo 4 del verso, donde vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. Dice la palabra del Señor: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Verso 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Amén. Como bien acabamos de leer, hermanos, la palabra de Dios nos muestra claramente, ¿no? Nos habla de un bautismo.
No nos habla de 2 bautismos, ni de 3 bautismos, ni 4, ni 5 bautismos. Nos habla de un bautismo, de un bautismo. Así como está escrito en 1 Corintios capítulo 12, verso 13, ¿no? Dice que por un solo espíritu fuimos, leámoslos, 1 Corintios capítulo 12, verso 13. 9 Corintios 12. 1 Corintios 12, 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Este pasaje nos da la respuesta para quienes hacen una diferencia entre el bautismo del Espíritu y el bautismo, el acto que hacemos de inmersión. ¿Por qué? Porque el bautismo en el Espíritu se realiza internamente. O sea, es cuando la persona se ha arrepentido, ha depositado fe en nuestro Señor Jesucristo, automáticamente el Espíritu de Dios viene a morar en esa persona y es introducido en el cuerpo de Cristo. Ahí se realiza el bautismo en el Espíritu, amén, amén, por la fe. Y el bautismo que se realiza en el agua es simbólico, es símbolo del bautismo, de que ha ocurrido algo internamente y se da testimonio público acerca de eso. Tercera pregunta, ¿por qué nos bautizamos? Es una pregunta interesante, ¿sí? Hay quienes dicen que el rito del bautismo pues es un rito más, hay quienes dicen que es un show, bueno, en fin, nosotros como creyentes debemos limitarnos a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Al ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos da en su palabra, ¿no? Y lo que, como bien leíamos en el texto base, dice que nuestro Señor Jesucristo fue hasta donde Juan el Bautista, y dice que se bautizó en el río Jordán. Entonces, son testimonios bastante claros que no nos dan lugar a la duda ni para que especulemos de esto o de aquello, sino la palabra de Dios es clara, hermanos. Y siempre yo insisto que la palabra del Señor es sencilla, es fácil de entenderla. ¿Por qué? Porque está hecha para que la entienda un niño de 5 años. El problema es la dureza de nuestro corazón a veces, que no le damos cabida, o nuestra soberbia, nuestro orgullo no nos deja ver la sencillez de la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué nos bautizamos? Porque es uno de los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Es uno de los mandatos de Dios, es uno de los mandatos que están estipulados en la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver claramente en Mateo capítulo 28, que quisiera que lo leyeran conmigo, por favor. Mateo capítulo 28. Del verso 19 al 20, más exactamente. Nuestro Señor Jesucristo le está hablando a los apóstoles, a los 11 apóstoles. En el verso 16 vemos el contexto, cómo nuestro Señor Jesucristo se dirige a los 11 apóstoles y le da una serie de instrucciones que después de que terminaron los apóstoles su ministerio, delegaron a los pastores, a los maestros. Bueno, Mateo capítulo 28 de verso 19 al 20 dice: por tanto, id. ¿Y a quién le está hablando? A los apóstoles, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el verso 20 les da una instrucción más, dice: enseñándoles que guarden, o sea, que pongan por obra, que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén.
Gloria a Dios. Así que nos bautizamos por obediencia a la palabra del Señor, porque el bautismo es uno más de los mandatos de nuestro Señor Jesucristo, los mandatos de Dios. Recordemos que los mandatos, la ley de Dios no se resume a los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés en su tiempo. En la palabra de Dios encontramos muchos otros más mandatos como el bautizarnos, que fue instituido por nuestro Señor Jesucristo, la Santa Cena, que más adelante con la ayuda de Dios vamos a celebrarla también. Tenemos mandatos apostólicos, mandatos de Dios, que aparte de los 10 mandamientos fueron dados a la iglesia. Amén. Bueno, cuarta pregunta: ¿para qué nos bautizamos? Es importante. Esta pregunta es bastante importante porque, como siempre, tenemos que ir a la palabra de Dios. Es normal y es común, pero que sea normal y que sea común no quiere decir que esté bien lo que escuchamos, porque escuchamos a muchos creyentes decir que el bautismo es para nacer de nuevo, ¿sí? O que el bautismo, como enseña la Iglesia Católica, que es para perdón de pecados. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Entonces, ¿de qué le sirve a una persona bautizarse si no se ha arrepentido? ¿Sus pecados le serán perdonados solamente con bautizarse? No. Por eso es importante que siempre vayamos a la palabra de Dios para saber si lo que escuchamos es verdad o no. Ahora, cuando dice que nos bautizamos para nacer de nuevo, que cuando la persona sale del agua sale la nueva criatura, no, eso es mentira, porque no concuerda con lo que la palabra de Dios. Cuando la persona se bautiza es porque ya ha creído en nuestro Señor Jesucristo, porque ya ha habido una transformación en su vida a través de la palabra de Dios, porque ya su vida ha sido cambiada, y ese cambio y ese testimonio de fe y esa fe que ha depositado en Dios es lo que lo lleva a hacer ese acto. Por eso es importante tener en cuenta. Otra cosa, el bautismo no nos otorga ningún mérito, no nos hace más santos ni menos santos. No, el bautismo solamente es un testimonio público que damos. Por eso es importante que tengamos en cuenta esas cosas, hermanos. Entonces, ¿para qué nos bautizamos? Para dar testimonio público de que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, para dar testimonio público de que ha habido un cambio interno en nuestra vida, por la fe y porque nos hemos arrepentido y por la fe que hemos depositado en el Señor. Y damos ese testimonio público. Amén. Amén. Bueno. Quinta pregunta. Son bastantes preguntas que nos surgen, ¿no? Y son normales, son preguntas normales. ¿Quiénes se pueden bautizar? Esto es importante también, ¿sí? Porque nuestra fe no puede estar limitada a un mandamiento de hombre, sino siempre lo que dice la palabra del Señor. Que no se puede bautizar porque no pertenece a esta congregación, por ejemplo, ¿sí? Que no se puede bautizar porque no hace parte del ministerio de la iglesia, que no se puede bautizar porque no se ha casado con la pareja con la que vive, y cosas así escuchamos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué impide que podamos ser bautizados? Hay un requisito indispensable. Todos, la respuesta a esta pregunta es: todos nos podemos bautizar. Pero hay un requisito indispensable sin el cual no sería válido el bautismo delante de Dios, y es la fe. Si yo no ejerzo fe, si yo no he creído en nuestro Señor Jesucristo, ese bautismo no va a tener validez. Por eso nosotros como cristianos no bautizamos niños, porque un niño, primero que todo,
no tiene pecado. Porque Jesucristo dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que un niño no tiene pecado. Y segundo, porque un niño no puede ejercer fe. El bautismo es un testimonio público donde yo hago pública mi fe. ¿Cómo puede ejercer fe un niño de 1 año o de 2 años cuando lo bautizan? De manera que tampoco es válido ese bautismo. Pero por eso insisto en la importancia de ir a la palabra de Dios para saber si lo que escuchamos o lo que nos han enseñado realmente es conforme a la voluntad de Dios o no. Entonces todos nos podemos bautizar, ¿no? Siempre y cuando cumplamos con el requisito de que es la fe, ¿no? Bueno, ¿recuerdan ustedes el pasaje de Felipe y el eunuco en Hechos capítulo 8? De Felipe y el eunuco o el etíope. Vamos a leerlo desde el verso 26. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y aquí viene lo interesante. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué puede impedir que seamos bautizados? Que no creamos solamente. O sea, la falta de fe. Pero si hay fe, si hemos creído en la palabra de Dios, no hay ningún impedimento para que seamos bautizados. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Amén. O sea, son testimonios de la palabra del Señor que tenemos bastante claro, ¿no? Que no nos dan lugar a la duda. Sexta y última pregunta: ¿cómo debe ser el bautismo? ¿O cómo se realiza el bautismo? Cuando vamos al diccionario, o basta ir al diccionario o ir al buscador y poner origen etimológico de la palabra bautizar, y ahí nos sale un concepto. Dice: bautizar es introducir, sumergir, empapar, mojar. Y ese concepto viene de la práctica que tenían antiguamente
de teñir la ropa, ¿sí? Entonces la metían en una olla y la mojaban totalmente. De ahí viene ese concepto: bautizar, mojar, empapar, remojar, introducir, sumergir. De ahí viene tomada la figura de la palabra bautizar. Por lo tanto, el bautismo debe ser por inmersión, por sumersión, no por aspersión como lo hace la Iglesia Católica con un chorrito de agua así. De ahí que quien haya sido bautizado de esa manera a la luz de la palabra de Dios tampoco es válido, porque no concuerda con lo que la palabra de Dios dice. Además de eso, debe ser el bautismo debe ser siguiendo las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, que bien la leíamos en Mateo capítulo 18 del verso 19 al 20. Dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que son bastantes los testimonios que tenemos de la palabra del Señor, hermanos, acerca del bautismo. Y es importante que los conozcamos, hermanos. Y yo quiero invitarlos, instarlos para que tengamos en cuenta la Escritura, para que todo lo que escuchemos, para que todo lo que nos digan, para que todo lo que veamos hacer, siempre comprobemos a la luz de la Escritura. Porque esa es la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Y comprobar es verificar si realmente lo que nos enseña, lo que estamos haciendo, es verdad o no. Y todo lo que nosotros leamos, todo lo que nosotros a diario meditemos, es importante que lo filtremos, que desafiemos nuestra fe, si realmente lo que creemos es conforme a la palabra de Dios o no. Porque por mi parte yo no quiero estar equivocado. Yo no sé si ustedes estén tan seguros de lo que creen. Si concuerda con lo que la palabra de Dios dice, podemos estar seguros. Si no, debemos poner cuidado de eso, hermanos. Y no quiero alargarme más con esto, hermanos. Además del bautismo, uno de los mandatos de nuestro Señor Jesucristo es la Santa Cena. Y el día de hoy vamos a cumplir como iglesia esos dos mandatos. ¿Por qué? Porque hoy es primer domingo y cada primer domingo celebramos la Santa Cena. Y además de eso, dos de nuestros hermanos que nos acompañan, que bien nos acompañan el día de hoy, van a ser bautizados también. Así que vamos a cumplir con dos mandatos, con dos mandamientos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la Santa Cena? Es un testimonio público también que damos. Testimonio público de que tenemos comunión con Dios y con nuestros hermanos a través del cuerpo de Cristo, a través de nuestro Señor Jesucristo. En la Santa Cena recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y anunciamos su regreso, su segunda venida también, hermanos. Así que yo voy a pedirles el favor, antes que nada, que así como el bautismo es para todos, la Santa Cena también es para todos. Es una invitación que Dios hace para toda la iglesia, para todo aquel que crea, que tenga fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante que nos hagamos un autoexamen, como nos enseña el apóstol Pablo también, como bien nos lo enseña en 1 Corintios capítulo 13, verso 5. Dice,
comprobando lo que es agradable al Señor. 1 Corintios capítulo 13, 2 Corintios, perdón, capítulo 13, verso 5, vamos a leerlo. Estaba dando la cita de Efesios y no es esa, es 1 Corintios capítulo 13. Dice, examinaos a vosotros mismos. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, ¿qué quiere decirnos con eso el apóstol Pablo? Que debemos examinar si realmente estamos en la fe de Cristo. Debemos autoexaminarnos. Y por eso es importante seguir las instrucciones de la palabra del Señor. Instrucciones que también tenemos dichas por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 del verso 27 en adelante dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué es discernir el cuerpo de Cristo? Es entender lo que nuestro Señor Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Que dio su vida, derramó su sangre por todos nosotros, hermanos. No solamente por nosotros que estamos acá, por todo el mundo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que se acerque a Él con un corazón humilde, con un corazón arrepentido, tenga la oportunidad de recibir el perdón que Cristo nos ofrece a través de su sacrificio. En la Santa Cena usamos el vino y el pan, que son los mismos elementos que nuestro Señor Jesucristo usó el día que comió la Santa Cena con los apóstoles. No podemos reemplazar el vino por jugo de uva o por gaseosa, porque eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ni podemos reemplazar el pan por un sándwich o por una dona. No, es pan y vino. Como símbolos, pues algo simbólico que hacemos. Como creyentes, como cristianos, no creemos en la transubstanciación. Que en el momento en que se ora por el vino y el pan, ellos se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo literalmente. No. Eso es absurdo pensarlo. Es simbólicamente, lo hacemos simbólicamente, recordando y conmemorando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, yo quiero invitarlos, yo quiero pedirles que por favor cerremos nuestros ojos y nos dirijamos a Dios y le pidamos que nos ayude a ver en qué estamos fallando, en qué estamos ofendiéndole, y que le pidamos perdón, porque Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios perdonador, hermanos. Pero no juguemos con el pecado, porque la Biblia bien dice que el que confiesa sus pecados, el que se arrepiente, Dios le perdona. Pero también dice que todo aquel que practica el pecado es del diablo. Y nosotros somos hijos de Dios, hermanos. Amén. Por lo tanto, vayamos delante de Dios, hermanos, y pidámosle a Dios que nos perdone, hermanos. Dice la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 1, verso 5.
Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. Es una promesa del Señor, hermanos. Acojámonos a ella. Pidámosle al Señor que si le hemos ofendido, que si tenemos en nuestro corazón un sentimiento de odio, de rencor, de amargura contra una persona, que por favor nos perdone. Si la persona no está aquí en este momento, nos podemos comprometer con el Señor ya, ahora mismo, a solucionarlo. Dejemos esa situación en manos de Dios, pongámosla en manos del Señor y pidámosle que nos dé el tiempo y la oportunidad para resarcir eso, para hablar con esa persona si está lejos. Pero no permitamos que en nuestro corazón haya odio, rencor, envidia, nada de eso hacia otra persona, ni mucho menos hacia un hermano nuestro. Amén. Bueno, repartamos por favor el vino y un hermano que nos ayude por favor para repartir el vino y el pan. Mientras repartimos el pan, les sigo leyendo lo que nos escribe el apóstol Juan, lo que estábamos leyendo versos más adelante. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. O sea, la propiciación es el pago. Él fue quien pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestra maldad, por nuestra desobediencia, por nuestra transgresión. Y Él es el que tiene poder para perdonarnos. No un hombre aquí en la tierra, sino Cristo. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno. ¿El suyo? Bueno. Listo. Sí, traía uno. Bueno, uno de nuestros hermanos que por favor dé gracias y ore por los elementos. Por el vino como símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y por el pan como símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue molido en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Quién quiere hacerlo? Ah, ¿es de los de acá? Sí, o si alguno de mis hermanos que está conectado quiere orar por el vino y por el pan, active su micrófono por favor y le acompañamos en oración. Si están por ahí todavía, ellos sí. Bueno, hagámoslo nosotros acá. Padre del cielo, te damos gracias por el privilegio de estar reunidos, Señor, congregados en tu nombre, Señor, celebrando un mandato tuyo, Señor, para tu iglesia. Es una gran bendición poder estar con nuestros hermanos compartiendo el pan y el vino como mandato que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Yo te doy gracias y te ruego en esta mañana que bendigas el pan y el vino, símbolos
del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, entregados en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, por haber ocupado nuestro lugar en la cruz, por no tener en cuenta, Señor, nuestra maldad y haber cargado todo por amor para llevarnos al Padre, Señor, por ese acto de amor sacrificial, Señor, que nos enseña a soportar nosotros también en una manera acá en la tierra nuestras dificultades y nuestras debilidades, siempre cogiendo valor en la obra de Cristo, mirándolo a lo que Él hizo por nosotros y teniendo fe en que Él nos ayudará. Señor, gracias por ese sacrificio tan grande, Señor, que nos capacita a nosotros para hacer tu voluntad también, siguiendo el ejemplo de Jesús. Muchas gracias, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Recordemos que como creyentes, Cristo es nuestro Cordero Pascual, ¿no? El pueblo de Israel, ese cordero, aquel cordero que se sacrificaba, era tipo y figura del cordero, del verdadero Cordero Pascual que iba a quitar el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? 1 Corintios capítulo 5, verso 7 lo vemos claramente, ¿no? Recordemos también que cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando Juan veía venir a nuestro Señor Jesucristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Con esa convicción y con esa fe, de que certeza de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Cordero Pascual, es que celebramos hoy la Santa Cena, hermanos. Con gratitud, hagámoslo con un corazón agradecido, hermanos, y participemos de la Santa Cena. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos del vino, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan, todas las veces, no dice cómalo una sola vez, sino o participe una sola vez, sino dice todas las veces. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y esa es la esperanza de cada uno de nosotros como cristianos, hermanos: la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Esa es la esperanza que tenemos como creyentes, que un día vamos a ser librados de este mundo perverso. Pero mientras tanto tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos, tenemos que vivir en santidad, luchar contra la corriente, no darle lugar al diablo, someternos cada día más al Señor, hermanos. Así que demos gracias a Dios por permitirnos participar de su mesa. Si alguno de mis hermanos quiere dar gracias, adelante. Gracias, bendito Dios, por habernos permitido en esta mañana celebrar este símbolo, Señor, de tu muerte y sacrificio allá en la cruz, Señor, porque tu sangre preciosa nos limpió de todo pecado y tu sacrificio fue único y suficiente y definitivo para salvarnos, maravilloso Dios. Gracias por permitirnos recordar tu sacrificio y también que por nuestra fe en ti
hemos sido perdonados y por lo tanto salvados. Y también recordarnos que tú vienes con nosotros, Señor, a levantar a tu iglesia redimida por tu gracia. En el nombre bendito de Jesús, amén y amén. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien que esté agradecido? Gracias, Que Padre diga- Santo, Señor, porque tú moriste en la cruz, Señor, por nuestros pecados, Dios. Amén. Gracias por darnos esa oportunidad tan grande, Señor, que ninguno nos merecemos, Señor. Gracias, Padre Santo, por darnos la oportunidad de conocerte y de permanecer en tus palabras, Señor. Ayúdanos a mantenernos, Señor, a estar firmes en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. De verdad que como bien oraba nuestro hermano Andrés anteriormente, que todos no merecíamos realmente lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. O sea, todo es por gracia, es un regalo que Dios nos ha ofrecido a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, acompáñenme a una oración y vamos a darle gracias a Dios como iglesia, como familia, por este tiempo y por la palabra de Dios que nos ha ministrado el día de hoy. Recuerden que siempre que uno prepara un tema o algo, la primera persona ministrada y confrontada con la palabra de Dios es quien la va a compartir. Amado Señor, nos dirigimos nuevamente a ti con un corazón agradecido, Señor, con la certeza absoluta de que tú nos escuchas y de que inclinas tus oídos a nuestras súplicas, a nuestras peticiones. Te agradecemos inmensamente en esta mañana por tu palabra, porque es rica, Señor, en sabiduría, porque a través de ella no nos das lugar a la duda, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. La suma de tu palabra es verdad, Señor. Gracias, porque la has cuidado y la has protegido para que hoy la podamos tener en la Biblia y la podamos leer y la podamos meditar, Señor. Ayúdanos a vivirla, ayúdanos a compartirla, ayúdanos a creerla cada día más, Señor. Ayúdanos a darle la importancia que debiéramos darle, Señor, porque a veces los afanes del trabajo, de la vida, nos distancian, nos alejan. Ayúdanos, Señor, para que le demos el lugar que se merece, Señor, y que la pongamos por obra, que la vivamos en nuestro diario vivir. Gracias por el privilegio que nos das el día de hoy de compartir como familia, como hermanos y de compartir tu mesa, Señor. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo agradezco y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos en esta mañana y a cada una de las personas que escucharán este mensaje, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús, llévate la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces, nadie más. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Ahorita más luego vamos a proceder a los bautismos, pero ya lo vamos a hacer en otra grabación aparte. Dios les bendiga, un abrazo. Amén. Amén.